Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos. Y hoy vamos a tener dentro de nuestro tema de revisión un tema de radiología, que es la radiografía de mano para el reumatólogo, que va a estar a cargo del doctor Néstor Fabián Correa, y quien les habla, el doctor Santiago Bernal, reumatólogo del Hospital Universitario de San Ignacio y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy también nos acompaña la doctora Camila Borda, fellow de reumatología, y el doctor Dani, también fellow residente de reumatología del Perú. Y el doctor Néstor nos va a hablar de radiografía de la mano basado en el libro de Arthritis Black and White. Gracias, Santi. Bueno, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cómo se debe observar la radiografía de mano con una orientación hacia al reumatólogo, y vamos a basar nuestra revisión en este libro que se llama Arthritis in Black and White. En posteriores revisiones de otras articulaciones y otras localizaciones anatómicas lo haremos también basados en esta guía. Entonces, aquí hay unos puntos claves que vamos a ir desglosando durante toda la charla. Y el primero de ellos es que la radiografía de mano, a pesar de que es uno de los exámenes, digamos, más antiguos y con menos tecnología en comparación a resonancia, tomografía o estudios de medicina nuclear, aporta información muy valiosa cuando estamos estudiando un paciente con dolor articular y artritis. Y cuando tomamos una radiografía, siempre debemos pedir dos proyecciones de las dos manos y de la muñeca. Las proyecciones son una proyección de Nugart y otra que se llama la proyección postero-anterior. La de Nugart es como la que llaman también de atrapar una pelota, y es útil para observar las erosiones en las cabezas de los metacarpianos y en la articulación interfalángica proximal, en la falange proximal. Y la posterior anterior en especial nos ayuda a observar qué tan mineralizados están los tejidos y si hay edema de los tejidos blandos. Entonces, clave en las proyecciones tener siempre esas dos. ¿Y cuáles son los cambios radiográficos que tenemos que mirar siempre en las radiografías? Son estos 7 que tenemos acá. ¿Cómo están los tejidos blandos? Si hay o no hay edema. Luego observar si hay luxación o subluxación. Luego mirar si hay cómo está la mineralización de los huesos, si hay o no calcificaciones, si hay presencia de erosiones, si hay formación de nuevo hueso y si hay disminución del espacio articular. Si las observamos, digamos, de una manera ordenada siempre, vamos a tener mayor probabilidad de encontrar pistas diagnósticas. Una vez hemos evaluado estos 7 puntos, debemos evaluar cómo están distribuidas estas 7 alteraciones. Si estas 7 alteraciones están en solo una articulación o en varias articulaciones, y si hay más compromiso de la muñeca o de las articulaciones de las manos como tal, a nivel de pues, interfalángicas proximales, distales o metacarpofalángicas. Entonces, comencemos a desglosar este mapa conceptual y arranquemos por el edema de los tejidos blandos. Entonces, el edema de tejidos blandos, digamos que nos va a dar pistas de qué es lo que está ocurriendo en la articulación. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo esta articulación interfalángica proximal a nivel de resonancia en ese caso, y aquí en la radiografía común, vemos que alrededor de la interfalángica proximal hay un edema de los tejidos blandos. Entonces la sinovitis genera un edema de tejidos blandos simétrico hacia los dos lugares. Y esto lo vemos especialmente en AR y otras artropatías inflamatorias. Por ejemplo, artritis psoriásica o las espondiloartritis que generan compromiso periférico. Ahora, el edema de tejidos blandos. Néstor, en la anterior. Antes de avanzar en eso, como esto es basándonos en radiología, en radiografía simple, ¿cómo ve usted el edema de tejidos blandos? O sea, en esa imagen, ¿cómo uno sabe que hay edema de tejidos blandos? Eso es lo más importante. Digamos que se observa alrededor de la articulación, en estos tejidos blandos se observa un aumento del tamaño pues, de los tejidos blandos alrededor de la articulación, y hay una, digamos, mayor radioopacidad en comparación, por ejemplo, de esta otra articulación. Exacto, o sea, lo que uno tiene que mirar cuando está mirando uno una radiografía en tejidos blandos,
porque estamos es con radiografías, no con resonancia, porque la resonancia pues a uno le hace la tarea más fácil, pero en la radiografía ustedes ven es como un aura, ¿sí? Sí, un aura que es como esa imagen que se ve ahí como más blanco alrededor de la articulación. Pues yo sé que no es el término correcto, pero para que lo entiendan es que se ve como más blanco en ese porque está produciéndose el edema del tejido. Entonces uno a veces casi siempre se enfoca mucho en el hueso y no se fija en el tejido blando. Entonces una cosa que es importante en las radiografías, así como usted lo decía, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Es tener un orden. Si arranco de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, y también en las manos es importante ser muy metódico en mi evaluación, si lo hago de proximal a distal o de distal a proximal, para no perder nada. Y así voy evaluando todo lo que usted estaba diciendo. Pero entonces es importante esa rigurosidad y en este caso, pues arrancando de afuera hacia adentro, el tejido blando se va a ver como un aura alrededor. Y es porque tiene ese aumento en la radiopacidad debido a el edema que hay en el tejido blando. Gracias, Santi. Entonces, una vez hemos organizado un poco mejor el concepto del edema de tejidos blandos simétrico que ocurre en la sinovitis y las artritis inflamatorias, vemos que también puede haber un edema de tejidos blandos asimétrico. Y el edema de tejidos blandos asimétrico lo observamos más en osteoartrosis. Y en este caso no es tanto por un fenómeno inflamatorio, sino porque puede haber presencia de osteofitos o por subluxación de la articulación. Por ejemplo, en las interfalángicas distales podemos observar esa alteración de los tejidos blandos asimétricos como nódulos de Heberden y en las interfalángicas proximales como los nódulos de Bouchard. Por ejemplo, en esta radiografía, lo que podemos ver es que en el segundo y la tercera interfalángica proximal del paciente, estamos viendo que tiene varios, digamos, osteofitos y una subluxación de la articulación interfalángica proximal, lo que genera que haya un aumento a nivel de los tejidos blandos, pero de carácter asimétrico. ¿Qué más le ve esa radiografía? O sea, desglosémosla completamente. Bueno, digamos que más adelante iba a hacer algunas otras acotaciones sobre lo que se ve, como para verlo haciendo más ordenado, pero en la osteoartrosis tenemos algunas otras alteraciones. Por ejemplo, esclerosis acá subcondral, en especial eso, debido a que la osteoartrosis genera daño del cartílago, y esa fisura del cartílago favorece la entrada de líquido sinovial a la parte ósea, hasta el hueso que está pues, pleno en la articulación, se forman quistes de líquido sinovial a ese nivel. Y aquí también es interesante ver cómo la esclerosis de la articulación puede formar unas alas de gaviota aquí en las interfalángicas distales. Es un signo que nos ayuda a pensar en que el cuadro que tenemos es de osteoartrosis. Pero también acuérdese que entonces es la pérdida asimétrica del espacio articular, lo que usted lo va a orientar casi siempre en un proceso degenerativo como la osteoartrosis. Entonces, dentro de ese esquema mental, cuando uno evalúa, y yo sé que nos estamos adelantando, pero aprovechando todas las imágenes, es que usted tiene que mirar es cómo está la afectación del espacio articular. Un compromiso asimétrico me sugiere más un componente degenerativo de tipo mecánico, mientras que una pérdida simétrica del espacio articular me sugiere un componente inflamatorio. Y usted claramente ve en las radiografías como, por ejemplo, la pérdida es asimétrica en los espacios articulares. Y por eso es que uno tiene que mirar toda la imagen para poderse quedar con eso y no solamente una articulación. ¿Listo? Listo, Santi, muchas gracias. La otra forma de edema que puede ocurrir es el edema fusiforme, difuso de todo el dedo. Entonces, este edema lo vemos aquí en esta figura, que es un dedo, pues un dedo en salchicha, ¿no? Que está inflamado todo el dedo, no como veíamos previamente que era relacionado un poco con la articulación, la inflamación de la articulación, subluxación u osteofitos en la misma. Y digamos que el dedo en salchicha o la dactilitis la podemos ver especialmente en las espondiloartritis.
y responde esto a un proceso de endosopatía o tenosinovitis de los flexores. Listo, entonces miren que es claramente la diferencia del tejido blando cómo se ve afectado en uno en otro, pero acordarse siempre que la dactilitis no es exclusiva de las espondiloartritis, y eso es importante, porque también tenemos otras causas, incluidas infecciosas o neoplásicas, que pueden también producir eso. Entonces, acá si bien estamos es por lo que es en reumatología, pero siempre tener en cuenta que existen más diferenciales y que las dactilitis no necesariamente tienen que ser de todo el dedo, que eso también es importante porque incluso hay descritas dactilitis que pueden ser solamente que comprometen la mitad del dedo. Entonces, eso es importante, pero pues para dejar como una imagen general, sí, esta es una imagen clásica de una dactilitis. Y adicionalmente otra cosa, mire, por ejemplo, lo que hablamos del espacio articular. Entonces, la interfalágica proximal tiene perdido el espacio articular de manera simétrica, ¿cierto? Está completamente perdido. Y lo otro que ustedes pueden ver es lo que llaman como si tuviera dos orejitas de Mickey Mouse gigantescas en la interfalángica distal, ¿m? Que son dos erosiones, que esto claramente con esta imagen hay una patología que uno automáticamente piensa que es artritis psoriásica, ¿cierto? Entonces es importante también porque, ojo, muchas veces confunden los puffy fingers con las dactilitis. Y claramente acá esta imagen le estoy demostrando cuál es la diferencia, y es que la dactilitis es un dedo, o pueden ser varios dedos, pero no es simétrico, ¿sí? A diferencia de las puffy fingers, que usted sí ve todos los dedos comprometidos. Y esa es la imagen perfecta para mostrar la diferencia. Muchas gracias, Santi. La última forma de alteración de los tejidos blandos es que el tejido blando se hinche como en forma de un bulto, de un bache. Entonces, por ejemplo, vemos acá en esta interfalángica proximal como en el tejido blando se está formando aquí un bulto alrededor de la articulación. Cuando veamos esto y que es más radiopaco, digamos, a lo que previamente veíamos, debemos pensar que hay una infiltración de una sustancia foránea, externa, no propia de los tejidos blandos. Por ejemplo, que sean cristales de urato monosódico o que sea amiloide o, por ejemplo, tejido santomatoso. Esto es una de las claves, por ejemplo, que la gota nos empieza a dar acá. Y es que, por ejemplo, la gota, los cristales de urato monosódico que se empiezan a depositar en los tofos, eh, tienden a tener también calcificaciones y por eso se vuelven un poquito más radioopacos. Una de las enfermedades que, pues, aunque es rara, que debemos tener en cuenta cuando veamos estos baches o bultos, es la sarcoidosis, que es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué nos llama además la atención de esta radiografía? Aquí, como podemos observar, hay una erosión que está lejos de la articulación, lejos de la zona calva, y como vemos, tiene un poco de esclerosis en su borde. Se define bien una cortical, que nos habla que estamos viendo una erosión no agresiva. Ya más adelante vamos a profundizar un poco más en esto. Y además que la erosión se le ve un poco de forma de C. Entonces, esa erosión precisamente es lo que uno lo hace pensar en una artritis gotosa. ¿Listo? Y es importante ver esa imagen porque el hueso tiene la capacidad de tratarse de reparar, a diferencia, por ejemplo, de los procesos inflamatorios crónicos persistentes como la artritis psoriásica, la artritis reumatoide, que el daño persiste y es a través del tiempo. Como la gota es episódica, permite que también haya un tiempo en el que haya reparación del hueso, y por eso ustedes van viendo esa forma de C que se va armando en este paciente. Y ese es como un signo que uno lo llama la atención a pensar automáticamente que es una artropatía por cristales. Súper, muchas gracias. Entonces, para redondear, edema de tejidos blandos. Tenemos que hay un edema de tejidos blandos simétrico en la articulación. Siempre piensen en sinovitis, lo que nos va a llevar a una artritis inflamatoria. AR lo más frecuente, pero espondiloartritis también están acá. Si se ve el edema asimétrico, búsquele un osteofito y alteraciones como nódulos de Heberden y nódulos de Burchard y piense en osteoartrosis. Si hay un edema fusiforme de todo el dedo, difuso del dedo, es una dactilitis y como decía Santi, digamos que aquí en reuma nosotros pensamos en espondiloartritis, pero antes de pensar en espondiloartritis hay que buscar causas infecciosas o neoplásicas de ese dedo en salchicha.
Y por último, la última forma de edema de tejidos blandos es la hinchazón en bultos y baches, ¿no? Que como recordamos es que hay un material foráneo depositado ahí y lo más frecuente es que haya tofos, es decir, piensen en ese caso en gota. Listo, chuleado el edema de tejidos blandos. Pasemos ahora a la presencia de subluxación y luxación. Entonces, en estas radiografías vemos cómo se observa, digamos, un proceso muy dramático de subluxación. Digamos que esta es un poco más sencilla de observar, ¿no? Pero ¿qué cosas son bien importantes? La primera es que un paciente clínicamente podemos ver que tenga una desviación cubital de los dedos y cuando tomamos la radiografía se pierde o los dedos ya vuelven otra vez a su eje normal, se enderezan. Eso ocurre frecuentemente en la artropatía de Charcot, que podemos verla en lupus eritematoso sistémico, en síndrome de Sjögren o en artritis relacionada con carditis. Se me olvida el nombre Fiebre ahora. reumática. Gracias, Santi. Gracias, De Santi, que hecho, de hecho fue donde se describió este problema, ¿no? La artropatía de Jacob. Entonces, la mejor posición para ver si hay subluxación o no hay, o no hay subluxación es la proyección de Nugar, es la que siempre debe estar. Entonces, una vez nosotros vemos subluxación, debemos proceder a buscar erosiones. ¿Por qué? Porque si hay erosiones, debemos pensar en artritis reumatoide, a diferencia de que si hay subluxación pero no hay erosiones, pensemos en lupus. Hay unas osteoartritis que llegan a ser erosivas y que pueden también generar subluxación. Por ejemplo, miremos aquí en la imagen de la derecha, como a nivel de la interfalángica proximal, especialmente de este dedo, hay un proceso, una subluxación y como vemos hay una pérdida asimétrica del espacio articular. Además, hay esclerosis subcondral y se ven varios quistes, digamos, ahí en la epífisis de ese hueso. Aquí esta radiografía es muy llamativa, digamos, porque las erosiones las buscamos, como les decía, en la proyección del lugar, y las erosiones en los primeros lugares donde las vamos a encontrar es en esta zona, ¿no? Las metacarpofalángicas, la cabeza de la metacarpofalángica y la base de la primera falange. Y pues no se observan como tal erosiones, es decir, es probable que esta subluxación del paciente pueda, digamos, retroceder cuando hagamos extensión pasiva de esa mano. Después de que miramos si hay subluxación o luxación, vamos a mirar cómo está la mineralización del hueso. Entonces, aquí primero tenemos que entender cómo se ve normal y normalmente la vamos a ver aquí como se ve en esta radiografía del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a mirar los metacarpianos. Una vez estemos en los metacarpianos, nos localizamos en la mitad del metacarpiano y medimos el tamaño de la cortical de cada lado. Y la suma de esas dos corticales debe ser al menos la mitad del tamaño de ese metacarpiano. Eso sería lo normal. La mineralización es muy importante porque digamos que la enfermedad, la artritis reumatoide es la única que desmineraliza, ¿sí? Entonces, el primer cambio de hecho de la AR es la osteopenia yuxtaarticular. Ahora, si uno ve que un paciente tiene una mineralización alterada, pero no tiene artritis, lo más probable es que tenga osteoporosis y ahí habrá que entrar a hacer la búsqueda si es primaria o es secundaria. pero entonces recordar que las radiografías no permiten diagnosticar osteoporosis y eso es importante aclarar. Para eso es la densitometría ósea y por eso el término que se utiliza es osteopenia, pero no podemos decir que hay osteoporosis en una radiografía. Gracias, Santi. Sí, por ejemplo, esta radiografía aquí del lado derecho vemos que hay una osteopenia difusa, ¿no? Pero no se observan erosiones en las cabezas de estos metacarpianos y en la base de estas falanges. Entonces, eso nos hace
pensar pues que el problema habría que avanzar en hacer una densitometría. Entonces, ya sabiendo cómo es lo normal y sabiendo que la R es la principal que desmineraliza, vamos a hablar algunas precisiones de la desmineralización. Y la primera forma de desmineralización es la desmineralización yuxtaarticular, es decir, al lado de la articulación, vecino a la articulación. Digamos aquí vemos como en este recuadro, digamos que se ve un poco más oscuro en comparación con la diáfisis de estas falanges, ¿no? Entonces, las epífisis se observan medio radiopacas que las diáfisis. Eh, Ahora, la desmineralización yuxtaarticular, si bien está presente en las artritis, también debemos pensar que el trauma es una de las causas que también puede generar desmineralización yuxtaarticular. Em, y pues en especial miremos cómo no es en este caso no es una desmineralización difusa, sino son cuarto y quinto dedo los comprometidos. Pero vemos aquí como el tercer dedo pues no es tan marcado como en las otras. Hay que buscar diagnósticos diferenciales a la artritis reumatoide, especialmente el trauma. Entonces, ya pasamos de las mineralizaciones, de cómo ver la mineralización. Entonces, ahora hablemos de qué podemos ver también alrededor de la articulación. Y lo primero que vamos a ver es calcificaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver las calcificaciones? Digamos que las calcificaciones tienen unos patrones que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, observemos en esta radiografía cómo a nivel de la interfalángica proximal del segundo dedo se observa una alteración en el tejido blando que es asimétrica y como en bulto. Y como vemos es más radioopaca. Entonces, este es un caso clásico de una gota. Como les decía, los tofos, además de tener depósitos de cristales de urato monosódico, que no son radioopacos, los cristales de urato monosódico tienden a depositar sí calcio. Y entonces ese calcio que está depositado junto a estos cristales se va a empezar a ver como este bulto, ¿no? Y además esta radiografía nos está dando, digamos, más pistas y es nuevamente la erosión acá, que como ustedes ven tiene una esclerosis debajo de la erosión, lo que nos habla, como decía Santi, que fue una erosión de lenta evolución y que no es agresiva. Antes de pasar, qué más tiene? ¿Qué más podemos ver en esta radiografía? Bueno, Bueno, digamos que digamos que en esta podemos ver radiografía varias podemos ver cosas. varias cosas. Aquí, por ejemplo, Aquí, por el ejemplo, tejidos el blandos tejidos blandos está está también también una localización de unas localización de unas calcificaciones. Eh, una localización de otras calcificaciones. Aquí podemos ver cómo es parecido acá en los tejidos blandos. Eh, Estamos viendo cómo los tejidos blandos también tienen un cambio en la radiopacidad. Lo otro que se puede ver es muy dramático en la interfalángica proximal del quinto dedo, que ha habido una artritis erosiva muy importante y que está generando subluxación a ese nivel. Y vemos cómo las erosiones tienen ahí también esclerosis subcondral. También digamos que las artritis inflamatorias con el paso del tiempo van a empezar a mostrar, cuando ya es tardía la fase, digamos, van a empezar a mostrar cambios de osteoartrosis. Entonces se pueden ver también quistes subcondrales. pero esa articulación no está precisamente allí. Articulación está destruida. Mire que de hecho está subluxada por la erosión y las erosiones no son necesariamente en la parte articular, sino en la parte lateral. O sea, se subluxó y el daño articular está ahí, que es diferente. O sea, precisamente por eso es que uno le va llamando la atención, es de que es una gota y no una artritis reumatoide. Es por el daño articular que tiene ahí. Y si usted se va al primer dedo de la mano, usted ve que tiene ahí un tofito, uno ve el bulto que se forma en el tejido blando. Entonces, esos son, por ejemplo, hallazgos que lo llaman a uno la atención ahí. Y acuérdense que la gota suele ser muy destructiva, o sea, cuando afecta articulaciones es muy destructiva, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que es mucho más lenta en ese proceso en general, y pues que uno ve que claramente las metacarpofalángicas acá están respetadas, igual que el carpo, que no se ve mayor alteración.
Entonces, esos son como tips. Por eso les digo les decía que uno tiene que ser muy sistemático en revisar si es de distal a proximal o de proximal a distal y de adentro hacia afuera. Gracias, Santi. Entonces, ya vimos cómo podían las calcificaciones verse como una gran masa de tejido en los tofos. Ahora veamos otro patrón de la calcificación, que es el patrón de condrocalcinosis o calcificación de los cartílagos. Entonces, aquí tenemos que tener en mente, cuando veamos esto, tres enfermedades especialmente. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, la hemocromatosis y el hiperparatiroidismo. Entonces, en la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, vemos que este calcio se va a depositar en cartílago hialino y fibroso. Y si uno llegara a ver dos articulaciones comprometidas por este depósito, especialmente rodilla y muñeca, pero no las dos rodillas, sino rodilla y muñeca, que son los sitios más frecuentemente afectados, puede hacer un diagnóstico de esta artritis por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Dónde lo vemos en imagen? Aquí es especial ver el cartílago triangular que tiene ese depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Es muy llamativo también la osteopenia tan importante que se ve el carpo de este paciente, y tiene algunos lugares con esclerosis subcondral, que lo harían a uno pensar también en un proceso de osteoartrosis. Pero lo principal precisamente en la condrocalcinosis es que hay que buscar los cartílagos más grandes del cuerpo y donde uno puede buscar eso. Entonces, por eso son las rodillas y el fibrocartílago triangular donde uno busca las condrocalcinosis. Pero usted también puede encontrar hallazgos en hombros y en caderas. Pero para encontrarla fácilmente es precisamente esa imagen que usted tiene encerrada, que es el fibrocartílago, donde se ve como esta imagen, si me permiten el término, como en nubecita, ¿sí? Como una nubecita como las de Mario Bros, que está ahí. A esa es precisamente lo que usted le dice, hay una calcificación. Y eso es importante porque uno tiene que buscarla, porque puede pasar desapercibido y no ser interpretada cuando toman la imagen. Entonces, por eso es importante que ustedes se pongan en práctica de revisar siempre las imágenes a ver qué encuentran ahí. ¿Listo? Y fundamental los diagnósticos diferenciales. O sea, una pseudogota puede producirlo, pero también lo mismo. O sea, otras enfermedades que uno a veces no tiene en la cabeza, como son el hiperpara y la hemocromatosis. Gracias, Santi. El otro patrón de calcificación después de la condrocalcinosis y la formación de masas alrededor de la articulación es que haya calcificaciones en los tendones y en los tejidos blandos. Entonces, en la enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, vamos a ver en especial este depósito en el hombro, en la cápsula del hombro y en el trocánter mayor. Entonces, las radiografías nos van a ayudar a verlo. Por ejemplo, fíjense aquí cómo está este depósito a nivel del carpo de estos cristales que cuando los vemos así que son, digamos, de la cápsula articular, tenemos que pensar que son depósitos de cristales de hidroxiapatita. Eh, Usualmente la aparición de esta enfermedad de depósito de cristales de hidroxiapatita se asocia también con erosiones. Y son unas erosiones que son parecidas a la de la gota debido a que no están dentro de la articulación, sino que están por fuera. Por ejemplo, miremos esta imagen acá, en donde se ve la erosión señalada por la flecha, pero y alrededor, en la cápsula articular, se ve cómo se ha depositado esos cristales de hidroxiapatita. No solo el depósito de cristales de hidroxiapatita se da en esta enfermedad, sino que hay enfermedades sistémicas como la esclerosis sistémica, la dermatomiositis o la osteodistrofia renal, que también generan este depósito de estos cristales. Entonces, miren, por ejemplo, una cosa muy bonita en la diferencia de lo que es una calcificación por pirofosfato de calcio de una hidroxiapatita. Y ustedes ya van viendo la forma. Entonces, por ejemplo, miren cómo las de hidroxiapatita en el carpo, ¿sí? Ustedes ven que se ve como difuminado, como si fuera una pintada de acuarela, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, las que están en la otra imagen que tienen esto de ahí, a la mano derecha, las interfalángicas proximales, parecieran, es, al contrario, por ejemplo, como un diferencial de una condromatosis sinovial, que se acuerdan que también parece como si fueran como perdigones. Entonces,
Esos son como diferenciales en ese sentido, mientras que el otro es como mucho más homogénea la calcificación de las que son por pirofosfato de calcio. Eso, por ejemplo. Y claramente por eso es que le señalan que el hombro y el trocánter mayor son puntos donde uno también encuentra esas calcificaciones. Entonces, claramente, eso uno le va diciendo qué articulaciones son las que se están comprometiendo cuando uno clínicamente el paciente le consulta y qué es lo que uno tiene que buscar en las imágenes. Y por eso es que a veces ustedes se han dado cuenta que a los pacientes les decimos, pídale radiografía de esto, pídale radiografía de esto, buscando este tipo de diagnósticos, ¿vale? La esclerosis sistémica y la dermatomiositis. Acuérdense que esos son, también dan unas imágenes como si fueran como en perdigones de escopeta, porque es en tejidos blandos donde está la calcificación. Y pues la ventaja es que uno como clínico puede relacionar la imagen con el paciente muchas veces. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los clínicos de poder hacer las dos cosas al tiempo, que desafortunadamente las radiólogos no tienen muchas veces. Entonces ustedes pueden decir como, ve, donde yo estoy viendo que el paciente le siento la calcificación, veo la radiografía que le pedí y le encuentro el mismo punto de calcificación. Entonces eso es una gran ayuda en ese sentido. Ojo, las dermatomiositis no es tan frecuente que los adultos les hagan calcinosis cutis, mientras que si es una dermatomiositis juvenil es mucho más frecuente que hagan calcinosis cutis. Y en los niños ustedes pueden encontrar grandes calcificaciones de calcinosis cutis y eso es un problema que es realmente a veces difícil de manejar porque son muy resistentes al tratamiento. Entonces eso es como hay que ir entrenando el ojo en ese sentido para buscar las cosas. Y claramente una calcificación que está fuera del hueso es algo anormal y hay que mirar, dependiendo del contexto clínico que corresponde. Muchas gracias, Santi. Entonces ya pasamos por el edema de tejidos blandos, por la presencia de subluxación y luxación, cómo está la mineralización, si hay presencia o no de calcificaciones. Y vea que hasta ahora hemos llegado a las erosiones. Digamos, hago este énfasis porque pues, normalmente uno de entrada va a buscar las erosiones, pero hay muchos otros hallazgos que le van a ayudar a buscar. Pero antes de llegar a las erosiones, quise, digamos, a propósito, dejarlas para más adelante. Quisiera hacer énfasis también en el espacio articular. La disminución del espacio articular también nos va a orientar. Entonces, digamos que la disminución del espacio articular puede verse por tres patrones. Uno, que el espacio articular, a pesar de que uno vea mucha inflamación, se mantenga o que haya una disminución uniforme del espacio articular, es decir, sea parejita esa disminución, o sea una disminución no uniforme del espacio articular. Entonces, por ejemplo, fijémonos en esta radiografía. Esta es una radiografía en donde vemos una erosión muy extensa de la articulación metacarpofalángica, que está solo a un lado, ¿sí? Y que está, digamos, lejos de la articulación, que como lo hemos venido repitiendo varias veces, es muy uno la puede pensar mucho en gota, ¿no? Entonces, aquí digamos que uno podría ver también pues que hay una pérdida del espacio, digamos, que no haya una real pérdida de ese espacio articular. Digamos, aquí hay en teoría, que se está manteniendo ese espacio articular. Entonces, para comenzar con el primer patrón, la gota, por ejemplo, a pesar de que hace cambios alrededor de la articulación, no genera cambios en el espacio articular. La sinovitis billonodular tiene el mismo patrón en el espacio articular, lo mantiene. ¿Quiénes hacen una disminución uniforme? Todas las artropatías, excepto la osteoartrosis. Todo lo que sea inflamatorio disminuye de manera uniforme el espacio articular. Mientras lo que disminuye de manera no uniforme el espacio articular, en especial es la osteoartrosis. Esa es la primera causa. Entonces, miremos aquí en esta imagen. Aquí hay una disminución uniforme. Fíjense que podría hasta pasar ante el ojo inexperto, puede pasar como una radiografía con un espacio articular normal, pero no, pues como vemos está perdido y está perdido muy simétrico, muy parejito, que como decíamos, esto lo vemos en las artritis inflamatorias, especialmente en la artritis reumatoide. Además, se alcanza a ver, se alcanzan a ver algunas pues, erosiones, no son tan grandes, pero digamos, por ejemplo, acá podemos ver cómo se ha perdido ahí la cortical y se ve como un patrón de punto y raya. No se ve claramente la cortical, sino se ve como si fuera punto y raya. Y se ve un poco de edema de tejidos blandos. Aquí hay otra pequeña erosión,
que es importante resaltar que la articulación metacarpofalángica, es decir, en la cabeza de los metacarpianos y en la base de las interfalángicas es uno de los lugares pues preferidos del inicio de las erosiones, ¿no? Pero entonces, miren una cosa, la imagen anterior que tenía Néstor, uno ve claramente una gran destrucción ósea, ¿no? Y uno ve la forma de la C que estábamos hablando, ¿cierto? Uno ve la imagen en C que se está formando en el borde lateral de la cabeza del quinto metacarpiano, ¿no? Igual que la que acaba de señalar Néstor ahí. Ojo, el espacio articular es mucho más fácil en muchas proyecciones, es verlo en una proyección AP, no en la oblicua, porque precisamente puedo ver mal la relación articular. Y en la otra, por ejemplo, cuando uno lo compara con la osteoartrosis, ustedes se han dado cuenta que cuando hay una pérdida del espacio articular, uno encuentra mucha esclerosis en los bordes articulares e incluso uno encuentra osteofitos. Y en esta uno encuentra que a pesar de la gran pérdida del espacio articular, no hay casi esclerosis, o sea, no está retenido ese borde blanco, sino que es apenas muy sutil. O sea, uno ve muy bien el borde de cada uno, pero uno no ve retenido eso. Entonces, eso va también a uno diciéndole que no hay tanto, o sea, el hueso no se está defendiendo ante ese trauma mecánico por la pérdida del espacio articular, que es debido precisamente a un componente inflamatorio. Entonces, eso. Y lo que les decía, si ustedes ven, pues si le ponen un poquito de imaginación, uno sí ve que sobre los metacarpianos se ven como un poco más como blancos y es por ese efecto de aura que yo les nombraba de los tejidos blandos. Entonces, claro, en las interfalángicas es mucho más fácil verlo, pero a veces en los metacarpianos uno lo ve como si fuera como una bruma que está encima de los metacarpianos y por eso que se ven como más blanquitos y es por ese efecto de bruma que es por la inflamación de los tejidos blandos y ese es el efecto. ¿Listo? Y mire, por ejemplo, lo que estaba hablando en esto también de la relación articular, de la mineralización. Miren el tercer metacarpiano, uno sí ve cómo esas corticales se han empezado a adelgazar un poquito frente a esa relación que él mostraba en otras, en lo que es la mineralización normal del hueso. ¿Listo? Gracias, Santi. Ahora, mire, este es muy dramático, pero pues nos ayuda a observar cómo se ve la disminución no uniforme. Miremos esta interfalángica distal, como en el lado lateral hay una pérdida completa del espacio articular, mientras que acá en el lado más medial sí se ve espacio articular. Entonces, esto es típico de osteoartrosis. Esta radiografía también nos muestra aquí la esclerosis y en forma de gaviota, ¿no? Y nuevamente aquí la pérdida del espacio de manera asimétrica o no uniforme. Ahora sí, las erosiones. Nos pasamos de varias, digamos, ítems, pero pues tratando de hacer el énfasis que uno debe mirar otras cosas en la radiografía. Edema, subluxación, mineralización, calcificaciones, disminución del espacio articular. Y las erosiones vamos a clasificarlas en dos tipos. Si son agresivas o no agresivas. Eso nos ayuda a orientar el diagnóstico diferencial. Y lo mismo la localización dentro de la articulación. Es decir, si está en todo el centro de la articulación, es decir, donde hay cartílago, o está donde no hay cartílago, marginal, es decir, en la zona calva, es decir, donde acaba el cartílago, comienza un poco de hueso y allí arrancaría la inserción de la cápsula articular y el sinovio. Ahí en esa zona intermedia entre esta parte de la cápsula articular y ese cartílago, es lo que vamos a llamar la zona marginal donde se pueden hacer las erosiones. Entonces la localización también nos ayuda a orientar el diagnóstico diferencial. Entonces, arranquemos por los tipos de erosiones. Entonces, primero, las erosiones agresivas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que un paciente tiene erosiones agresivas? Uno, no tienen bordes escleróticos. Por ejemplo, fíjense esta articulación acá. Recordemos que la esclerosis es, por ejemplo, esta línea blanca que vemos en esta interfalángica, en esta falange proximal. Miren que aquí no se observa la esclerosis, que la esclerosis nos está hablando que hay un proceso de reparación. Entonces, al no observar la esclerosis, quiere decir que esta erosión está avanzando rápidamente, ¿no? Como les decía, la zona calva es la más afectada. Voy a utilizar aquí este tercer metacarpiano para tratar de explicar qué es la zona calva. Digamos que en esta zona del metacarpiano vamos a encontrar el cartílago articular y digamos que un poquito más distal se va a insertar el sinovio
y la cápsula articular. Entonces, digamos que en esa zona de transición entre la zona que no hay cartílago y la inserción del espacio articular, lo llamamos la zona calva, que es en donde se puede, en general, uno puede observar especialmente las erosiones. Con el paso del tiempo, pues la erosión va a avanzar hacia el cartílago y pues va a generar la disrupción. Entonces, el primer cambio que uno ve es una disrupción de esa línea cortical. Por ejemplo, aquí podemos ver podemos seguir esa línea cortical y de pronto la empezamos a perder y vamos a empezar a ver como un patrón de puntos y rayas. Eh, como les decía, el sitio más frecuente son las cabezas de los metacarpianos y la base de las falanges en el lado radial. Cuando ya hay lesión, cuando ya esta erosión sigue avanzando, entonces el cartílago se empieza a lesionar y ya pues se va a ver como tal en una erosión articular. Y digamos que en artritis que son muy erosivas, por ejemplo en la artritis psoriásica, estas erosiones pueden remodelar el hueso para hasta a formar como una punta de lápiz, por ejemplo en la artritis psoriásica. Entonces nosotros digamos que pues, la zona desnuda, ¿no? Y esa es la razón por la cual ustedes encuentran que las erosiones yuxtarticulares se dan en esa localización, como dicen esto. Si usted encuentra una erosión que no es en esa localización, o que está dentro de la articulación, piensa en otra etiología. Uno, un osteofito que está produciendo eso que es la imagen de la osteoporosis erosiva, o dos, piensa en un proceso infeccioso. Pero una erosión inflamatoria de las que vemos por artritis reumatoide, artritis psoriásica, es yuxarticular porque afecta la zona desnuda o calva, como también algunos lo llaman. Y miren que la gota, por ejemplo, hemos visto que está fuera de esa zona. Entonces, por eso hay que mirar todo el cuadro y no quedarse solo en una articulación, porque a veces uno se queda con la más enferma, pero resulta que en las otras están las imágenes que uno le orientan a la patología. Gracias, Santi. Entonces, para seguir con la parte imagenológica, observamos acá cómo las erosiones han dañado la falange media y han formado una forma de punta de lápiz, ¿no? Lápiz y copa. Em, Imagen de lápiz y copa. Gracias, Ala. Entonces, estas son otras imágenes de erosiones agresivas. Miren aquí, por ejemplo, en esta falange, esta falange proximal, cómo observamos que la cortical se pierde y se ve como decíamos, un fenómeno de puntos y rayas, puntos y rayas. Igualmente aquí a este nivel, ¿no? A este lado ya las erosiones están muy avanzadas y no están en esta zona calva, zona desnuda, sino que ya han avanzado tanto que ya están destruyendo como tal todo el cartílago articular. Y es llamativo ahí la osteopenia yuxtaarticular de la que hablábamos previamente. Es bien importante esa osteopenia yuxtaarticular. El otro tipo de erosiones son las erosiones no agresivas. Digamos que las podemos denominar no agresivas porque son erosiones que van avanzando más lentamente y dan espacio a que haya un proceso de reparación. Entonces, para saber qué está ocurriendo eso, como vemos aquí en la flecha, hay una aparición de un borde esclerótico o un poco más blanco que nos habla de que se está reparando. La gota es uno de los prototipos de erosiones no agresivas. Entonces, los tofos que están adyacentes a una articulación, digamos, van empezando a generar este proceso erosivo y como lo hacen tan lentamente, pues se alcanza a reparar. Por ejemplo, en esta radiografía que vemos este tipo de erosiones. La localización de la erosión también nos empieza a dar pistas. Entonces, por ejemplo, las artritis inflamatorias generalmente hacen la erosión en el margen de la articulación. Eh, en las osteoartritis que son erosivas, es decir, que empiezan a romper como tal el cartílago articular, estas erosiones se dan dentro de la articulación, son centrales, ¿no? Y empiezan a ser como una forma de gaviota. Por ejemplo, miremos acá cómo se está formando aquí esta gaviota.
y observamos que la erosión está acá dentro de la articulación, a diferencia de las otras, de las artritis que las veíamos un poco más en esa zona desnuda. Cuando tenemos un paciente con artritis psoriásica, se forma unas erosiones marginales que hablábamos previamente que en orejas de ratón, como se observa aquí a este nivel. Y siempre, digamos, la localización de las erosiones de la logota son lejos de la articulación. Por último, tenemos que mirar si se está formando o no se está formando nuevo hueso. Y la formación del nuevo hueso se dan de dos maneras. Uno, en las entesopatías o como respuesta reparativa. Entonces, en las entesopatías hay tres patrones de formación ósea. Entonces, se puede formar hueso en el periósteo, en la inserción tendinosa o una formación de hueso que lleva a anquilosis. La aparición de formación de hueso en las inserciones tendinosas es clave porque nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial de las espondiloartritis con artritis reumatoide. Por otra parte, las respuestas reparativas que forman hueso las vamos a ver como osteofitos, como aparición de hueso subcondral o un borde sobresaliente de la corteza de la articulación. Entonces, comencemos con el problema de la centesis. Entonces, la formación de hueso periosteal normalmente la vamos a ver localizada en la diáfisis o metáfisis detrás de una erosión. Recordemos que las espondiloartritis son erosivas, son erosivas y una vez hacen, o al tiempo fisiopatológicamente, también activan al osteoblasto y empiezan a formar el hueso y la localización usualmente la hacen detrás de la erosión. Miremos, por ejemplo, acá en esta zona, donde aquí estamos viendo que ya se está formando hueso. Con el paso del tiempo, digamos, esa formación de hueso empieza a parecerse al hueso normal y parece que la falange fuera un poco más ancha, que fuera un poco más ancha. Esta, digamos, formación de hueso a nivel periosteal también es otra clave que nos ayuda a diferenciar las espondiloartritis de la artritis Es que reumatoide. acuérdense que esa es la gran paradoja, que la artritis reumatoide solo destruye y solo destruye y solo destruye, ¿no? Las espóndilos tienen la paradoja de que destruyen pero forman. Entonces, por eso ustedes van a ver que en una parte van destruyendo y por el otro lado van formando por esa inflamación. Y eso es lo que ustedes ven clínicamente antes, muchas veces como una dactilitis. Entonces, esa inflamación que se da no solamente en los entesis, sino también es en el periósteo, y eso es lo que va a llevar a que al final, en la imagen de la derecha, son las imágenes que se ven, es como una falange en marfil. Y es porque ustedes ven que claramente se va haciendo, es mucho más blanca, y es precisamente porque, pues, como uno tiene una imagen 2D, pero el hueso es 3D, todo el hueso todo el periósteo se está calcificando, y eso va volviendo que la densidad de ese hueso es mayor que las de los demás. Entonces es lo que con el tiempo va a evolucionar. Y lo otro es que, miren, la parte es que claramente ese proceso no es homogéneo, no es simétrico, entonces ustedes ven es que la cortical del hueso se despeluca, que es lo que se ve en la imagen de la izquierda. Y es que le empiezan a salir cachitos que uno a veces confundiría cuando son muy pegados hacia la articulación con osteofitos. Entonces, la forma en la que uno lo puede ver es cuando uno precisamente, como lo dice Néstor, es si yo tengo erosiones arriba y resulta que adicionalmente dentro de la diáfisis de ese mismo hueso yo veo que está despelucado, eso me aumenta para pensar en que es una espóndilo. ¿Cuál? Pues lo que tienen ahí, más la artritis psoriásica, la reactiva. La espondilitis anquilosante no es tan frecuente que haga eso, sino son más la reactiva y la artritis psoriásica, que suelen ser como mucho más parecidas en algunas cosas fisiopatológicamente. La otra forma de neoformación de hueso es la anquilosis ósea. Entonces se forman puentes y digamos que esos puentes pues van a van a impedir la adecuada función de las articulaciones en las manos. Por ejemplo, hay un dato aquí importante y es que la artritis reumatoide puede generar este proceso de anquilosis, pero solo lo hace en el carpo.
Si uno empieza a ver que se está generando puentes óseos y anquilosis en las interfalángicas, debe pensar en las espondiloartritis. Por ejemplo, aquí ya es un proceso muy severo de las interfalángicas distales, que también se pudiera ver en osteoartritis erosiva. Otra que no genera anquilosis son las artritis por cristales. Entonces también nos ayuda a saber un diagnóstico diferencial. Ahora, cuando hay formación de hueso buscando una respuesta reparadora, vamos a tener que, vamos a observar bordes sobresalientes de la corteza. Entonces, miremos acá este borde sobresaliente de la corteza, por ejemplo, en una erosión por gota. Lo mismo acá, miremos este borde sobresaliente, que termina haciendo como una la forma de C, una de la parte de la C de la erosión. La otra forma de generar hueso reparador es generar hueso subcondral y este hueso se forma justo debajo de la cortical. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el carpo de este paciente que se ha perdido el cartílago por la osteoartrosis y a este nivel se está generando una reparación de hueso subcondral. Y los osteofitos, digamos que los osteofitos siempre van a aparecer donde se ha perdido el cartílago. Y la osteoartritis es la enfermedad, digamos, prototipo de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este dedo podemos ver la presencia de un osteofito, lo mismo aquí en esta articulación. Pero hay osteofitos que nos pueden orientar, la forma del osteofito nos puede orientar a diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, observemos este osteofito que tiene forma de gancho. Este osteofito en forma de gancho nos debe hacer pensar en artritis por depósito de cristales de pirofosfato de calcio y también lo vamos a ver en la acromegalia. Entonces, bueno, ya vimos todos los cambios radiográficos. Entonces, una vez hemos evaluado todos nuestros cambios radiográficos, podemos pasar a ver cómo están distribuidos y eso nos va a ayudar a saber o orientar un poco más el diagnóstico. Entonces, si el compromiso es a nivel de las interfalángicas distales y vemos que hay osteofitos, pero no erosiones, la osteoartritis es un buen diagnóstico diferencial. Pero si vemos que hay compromiso en la interfalángica distal y hay erosiones, hay que pensar en, perdón, erosiones con osteofitos, puede ser una osteoartritis erosiva. Pero si hay erosiones y no hay osteofitos, el diagnóstico aquí puede ser artritis psoriásica. A nivel de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, entonces podemos ver, digamos, dos patrones especialmente. Uno, el de la artritis reumatoide, en donde hay erosiones sin nueva formación de hueso y se respeta la interfalángica distal. Mientras que en la artritis psoriásica, la artritis reactiva y la espondilitis anquilosante, hay erosiones asociadas a nueva formación de hueso y la interfalángica distal puede estar comprometida. Por último, si lo que vemos es compromiso del carpo especialmente, debemos pensar en artritis inflamatorias si hay erosiones. Pero si vemos osteofitos, hay que pensar en depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Si el compromiso es aleatorio, no tiene un patrón claro, la gota, digamos que tiene ese patrón de distribución. Para hacer un poco más objetivo, se ha compartimentalizado en 4 y tenemos el primer compartimiento que es el compartimiento radiocarpial, el segundo que es el mediocarpiano, el tercero que es el carpo metacarpal común y el cuarto que es el del primero metacarpiano. Esto es muy importante porque dependiendo de qué compartimiento está comprometido, pues vamos a pensar en un diagnóstico diferencial. Entonces, las artritis inflamatorias comprometen todos los compartimientos y vemos erosiones en esos lugares. Además, hay una pérdida uniforme del espacio. Y si vemos que se está formando hueso, hay que pensar en espondiloartritis. La osteoartrosis y la osteoartrosis erosiva le gusta comprometer el compartimiento número 4, que es el primer compartimiento carpometacarpal, es decir, el de la articulación con el pulgar.
Si uno observa en un paciente que tiene osteoartrosis, compromiso del compartimiento número 4 y además están comprometiendo otros compartimientos, hay que pensar en diagnósticos diferenciales. Uno de ellos, que es frecuente, es el trauma, ¿no? El trauma puede generar osteoartrosis en los otros compartimientos. Y la artritis por depósito de cristales de pirofosfato de calcio compromete el compartimiento radiocarpiano, es decir, el número 1, y va avanzando en escaleras, es decir, primero el número 1, luego el 2, luego el 3 y por último el 4. Entonces, por ejemplo, miremos esta radiografía del carpo, en donde se observa que hay una pérdida del espacio articular entre los huesos del carpo y es una pérdida que se observa simétrica. Debido a la pérdida simétrica, debemos buscar otras alteraciones de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, que nos aparezcan erosiones, buscar si hay formación nueva de hueso o no lo hay. En este caso, digamos que no hay formación de hueso y se pueden ver aquí algunos trazos de erosiones, entonces pensamos en artritis reumatoide. Creo que lo importante es en la anterior es que, por ejemplo, ustedes, un punto en el carpus que tienen que mirar son, por ejemplo, las apófisis estiloides, tanto el cúbito como el radio. Es un punto que es casi de predilección de la artritis reumatoide para las erosiones. ¿Mm? Otro punto donde hay que mirar es la articulación radiocubital. Es ese espacio que está entre los dos, ahí donde también se ve gran esclerosis, ahí suele ser un punto donde también encuentra muchas erosiones en ocasiones. El escafoides es otro de los huesos que a la artritis reumatoide le suele gustar mucho y como Néstor lo mostraba en la otra imagen, esos cuatro compartimentos que se dan en el carpo, normalmente ustedes en la artritis van a encontrar que el 1, el 2 y el 3 son los que más se van a ver afectados, ¿no? Y claramente, la posibilidad de que uno no pueda diferenciar dónde empieza una línea y dónde empieza otro grupo de huesos, eso sí uno le empieza a llamar automáticamente la atención de que algo ha producido una carpitis y realmente no son muchas causas que producen carpitis. Están la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, un componente traumático o infeccioso o la enfermedad de Still. ¿Listo? Entonces tengan siempre presente eso, que uno no encuentra normalmente mucho, como, o sea, entidades que afecten mucho el carpo no son muchas y que tengan un componente así destructivo en el que apelmazan los huesos del carpo, piensen en esas entidades, todo dependiendo del contexto del paciente. ¿Listo? Y es eso, acuérdense, como que se apelmazan los huesos, que yo sé que ese no es el término más ortodoxo, pero es la forma para que uno se acuerde de que se van compactando todos y que uno no puede diferenciar qué es lo que hay ahí. Gracias, Santi. Otros ejemplos que podemos ver acá, por ejemplo, es en la artritis por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, en donde podemos observar que se pierde la articulación radiocarpiana y hay esclerosis subcondral en el primero y en el segundo y en el tercer compartimiento. Como decíamos, esto va en escalera avanzando en dirección de proximal hacia distal. También debemos buscar cambios erosivos con bordes escleróticos que nos hagan pensar en otras enfermedades. Por ejemplo, este compromiso tan aleatorio que no tiene como un compartimiento en especial alterado, lo podemos ver en la gota, que es un compromiso muy destructivo. Bueno, ahora redondeando todo el compromiso, pues vamos a dar algunos ejemplos de las artropatías más comunes. Entonces, miremos aquí en la artritis reumatoide. Lo primero, miremos los tejidos blandos. Cómo hay alrededor de los sitios de inflamación. Aquí, por ejemplo, en las metacarpofalángicas se ve un edema simétrico. En este momento no se ven subluxaciones debido a que es pues, más temprano en la enfermedad. Eh, Se observa un proceso de osteoporosis o osteopenia, perdón, yuxtaarticular. No se observan calcificaciones, como dijimos en la artritis reumatoide, no se van a observar calcificaciones periarticulares. Los espacios articulares puede perderse de manera uniforme o mantenerse dependiendo de lo temprano o tardío de la enfermedad, pero en general como esta es inflamatoria va a ser pérdida simétrica.
Las erosiones en la R son agresivas. Entonces, como vemos en la flecha, vemos que se están haciendo las erosiones y no hay esa esclerosis subcondral reparadora. No hay producción de hueso y hay un compromiso a nivel de todo el carpo, de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas Pero proximales. entonces, miren que si uno es muy crítico con la definición, pues esta no sería una artritis reumatoide temprana, porque ya tiene daño instaurado. Usted ya le está viendo erosiones. Y acuérdense que lo que estamos buscando con las artritis tempranas, lo que nosotros llamamos como artritis tempranas, son artritis que todavía no han tenido ese daño estructural y eso es lo que yo busco con mi terapia para evitar que haya ese daño. Y esta paciente ya tiene el daño. Lo que pasa es que de pronto no es el daño clásico que uno ya va a ver con la deformidad, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante con todos los cambios ya crónicos y por eso de pronto lo utilizan el término es de temprana, ¿sí? Pero realmente para nuestra definición operativa clínicamente de una artritis temprana, lo común es que ustedes no encuentran las erosiones y por eso es que a veces es más difícil poder llegar al diagnóstico y por lo tanto es la combinación de la clínica con paraclínicos diferentes los que nos pueden llevar a esto y ahí es donde entra el valor de la resonancia y la ecografía. Porque si yo espero encontrar ya estos daños, pues probablemente no es temprana y ya llegue tarde, porque es altamente destructiva y agresiva esta artritis. Esta sí es la radiografía de los cambios tardíos. Entonces, digamos que los tejidos blandos aquí ya ni siquiera están inflamados, sino que están atróficos. Y como vemos, hay una osteoporosis difusa. Como decíamos, no se van a ver calcificaciones periarticulares. La pérdida del espacio articular, digamos que si bien es simétrica, ya hay lugares en donde ya se ve algo de asimetría porque ya al final del proceso de artritis se genera un proceso de osteoartrosis y se observan erosiones muy agresivas y nuevamente la distribución en interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y en los carpos. En la psoriasis, digamos que aquí va a cambiar el patrón. ¿Y cómo es el patrón? Entonces, ¿qué podemos observar en los tejidos blandos? Miremos aquí este segundo dedo, en donde hay un edema fusiforme de este dedo, en donde pues hablamos de un proceso de dactilitis. No es usual, no se observan La aquí mineralización. subluxaciones, la ¿Dónde más hay mineralización. dactilitis? Antes de que avancemos. En el pulgar, ¿de acuerdo? ¿Y dónde más? Y en el tercer dedo. O sea, miren esos tres. Entonces, o sea, no necesariamente son todos los dedos. Y una cosa importante es que es lo que hemos hablado en otras cosas con artritis psoriásica, y es que usted puede tener diferentes tipos de compromisos dentro de la mano. Y esa es la particularidad frente a la artritis reumatoide, que ustedes vieron la artritis reumatoide es la copia de todas las articulaciones del mismo grupo están afectadas de la misma manera. Y acá lo que vamos a ver es que ya en los tejidos blandos hay dactilitis en cada dedo de manera diferente. ¿Qué más vemos ahí? Se ve, digamos, en las articulaciones interfalángicas distales, hay un compromiso erosivo muy importante. Digamos, acá en la del tercer dedo, pues estamos viendo que se está generando erosiones a este nivel. Y pues ya un poco más avanzado en este cuarto dedo, que se está haciendo la punta de copa de lápiz eh, con las erosiones en orejas de ratón, ¿no? Igual el proceso aquí en esta interfalángica distal, ¿no? Está comprometida esa articulación con erosiones que hasta ya están entrando a ser centrales. Entonces, Eh, miren que, por ejemplo, una cosa es que ustedes tienen, no muchas entidades hacen acrostiolisis, o sea, es la destrucción completa de un hueso. Entonces, probablemente ese cuarto dedo, probablemente está haciendo un dedo en telescopaje, porque haciendo toda la resorción, o sea, miren que prácticamente ha ido destruyendo toda la falange media, está prácticamente destruida. ¿No? Entonces, eso es diferente porque ustedes ven, por ejemplo, que el primer dedo sí está formando más lápiz y copa, igual que el segundo que tiene un gran componente destructivo y erosivo. Entonces, lo que en esto se ve en el tercero, exacto, así es que arrancan con unas pequeñas erosiones, igual que la que ustedes ven en la interfalángica proximal del quinto dedo de la mano, donde está la flecha. Y al ladito, ahí es donde tiene toda la reacción perióstica. Entonces uno empieza a ver cómo precisamente la artritis psoriásica tiene esa particularidad, y es que uno ve múltiples hallazgos
en una misma mano, nuevamente. Digamos que en cuanto a la distribución, ya pues creo que se han descrito todas las características, pero en cuanto a la distribución, observemos como acá en la articulación metacarpofalángica, observamos aquí una erosión. Lo mismo aquí en en la interfalange proximal está comprometida y la interfalángica distal. Y eso lo llamamos un patrón en rayo, cuando están comprometidas todas las articulaciones de un mismo dedo, ¿no? Em, Siempre aquí, digamos que aquí en esta flecha, observamos como detrás de la articulación se está produciendo hueso nuevo, que también nos habla de una espondiloartritis. La osteoartrosis, poco más frecuente que las anteriores mencionadas, vemos que hay compromiso de las interfalángicas distales y los tejidos blandos alrededor de las interfalángicas distales van a tener una alteración asimétrica. La mineralización aquí la vamos a ver normal, no va a haber calcificaciones. La pérdida del espacio articular aquí lo vamos a ver de manera asimétrica, no hay erosiones y hay formación de hueso reparador en forma de osteofitos. La localización, la distribución en especial, interfalángicas distales, proximales, y la primera carpometacarpiana, es decir, la del pulgar, es la que más debemos pensar O acá. sea, la risartrosis. Entonces, acuérdense que esa es la famosa risartrosis. Entonces, claramente uno ve la diferencia contra los otros patrones. Y es por eso importante que uno tiene que conocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad para también saber en dónde uno va a buscar los hallazgos radiológicos, para no perderse. Por último, la artritis erosiva. La artritis erosiva, digamos que lo que va a generar es un proceso, digamos, pues más agresivo y va a comprometer igual interfalángicas distales, interfalángicas proximales, va a haber presencia de osteofitos, pero con erosiones que son centrales, ¿no? Y aquí es donde usualmente vemos esos osteofitos que tienen apariencia de gaviota. La pérdida del espacio es no uniforme, no se va a observar calcificaciones y la mineralización pues puede estar normal. Y este ejemplo es para no olvidarlo, que son las artritis de cristales de pirofosfato de calcio, en donde observamos como aquí hay calcificaciones del fibrocartílago. En especial estamos viendo acá, como está señalando la flecha, el cartílago triangular a nivel del cúbito, pero no hay erosiones en este compromiso, ¿no? Y le gusta a esta enfermedad las metacarpofalángicas, la primera articulación metacarpiana, es decir, la que genera risartrosis, pues, la articulación radionavicular y la articulación semilunar y el de hueso grande. Entonces, una cosa importante de la enfermedad por pirofosfato de calcio, que es la anterior, es que ustedes en la pirofosfato normalmente encuentran que hay un componente artrósico. Entonces, no es que sea, o sea, ustedes normalmente en la enfermedad por depósito por pirofosfato de calcio, ustedes encuentran artrosis. Y esa es una de las marcas de esta enfermedad, es que ustedes van a encontrar artrosis. Y es una paciente que tiene claramente artrosis, pero tiene unos cambios que no son normales, como la calcificación en el fibrocartílago triangular, o miren el pico del oro que habíamos hablado anteriormente en la tercera metacarpofalángica, ahí en la tercera, y el componente que hay en las el compromiso que hay en las metacarpofalángicas. Entonces, esos son cambios que uno dice como claramente no son normales ni esperables para una osteoartrosis, porque si ustedes se quedan solamente con cómo está la relación articular de las interfalángicas distales, ustedes ven que la pérdida es asimétrica, que hay bastante esclerosis, que tiene una risartrosis. Entonces, esa es una característica de la pseudogota, y es que ustedes en un cuadro de artrosis van a encontrar unos hallazgos que no son de la artrosis, y eso es lo que los tiene que empezar a sospechar, como la calcificación del fluido cartilaginoso. Ahora sí, por último, la gota. Entonces, la gota, que la hemos descrito a profundidad durante toda la charla, entonces los cambios en tejidos blandos los va a hacer en forma de masas, de baches, digamos. Em, Se puede observar subluxación en los lugares en donde está generando un componente destructivo importante.
la mineralización va a estar normal. Se pueden observar también calcificaciones debido a que donde haya tofos se va a depositar también calcio. El espacio articular se va a mantener mientras no haya una completa destrucción de la articulación y las erosiones van a ser no agresivas, que en este caso lo estamos viendo en el segundo y en el quinto interfalángicas distales y proximales. Y aquí digamos que la producción de hueso va a ser reparadora, generando, digamos, hueso sobresaliente, ¿no? Entonces, es lo que teníamos por revisar. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su escucha y pues gracias a Néstor por el trabajo.